People of the Kingdom 42. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Pueblo del reino. Jesús vino a este mundo para morir en sacrificio por nuestros pecados, y para oportunidad de restauración a todos aquellos que no lo reconocen como su Salvador y Señor, a fin de restaurarles al propósito eterno en que fueron creados. Los seres humanos fueron creados para ser hijos e hijas santos y justos delante de Dios, y tomando el modelo de Jesús para volver a ser parte de la familia de Dios. Efesios 1 del 4 al 5, Romanos 8 29-9. Jesús es Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Jesús, mientras estuvo en la tierra nos mostró el modelo de cómo son, y viven los hijos e hijas de Dios en relación con su Padre Celestial y con sus semejantes. Cuando Jesús estuvo en la tierra, llamó a hombres y mujeres a seguirlo, a buscar ser como Él, y a imitar su ejemplo. Mateo 4:19, Mateo 16:24, Juan 21 del 19 al 21. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, sométense a mí, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Jesús instó a los hombres y mujeres a aprender de Él. El llamado específico que les dio fue aprender de Él mismo. Dijo, yo soy manso y humilde, haciéndoles entender, que aprendan de Él y copien su carácter. Jesús enseñó mucho de cómo deben ser nuestras actitudes y comportamiento. Él quería que sus seguidores demuestren su carácter en el mundo. En el Sermón del Monte, Jesús demuestra cuáles son las cualidades de personalidad de los hijos de Dios. De eso hablaremos en esta conferencia. La gente ha captado muchos conceptos erróneos sobre el Sermón del Monte, que se preguntan si esta parte de la Biblia se puede aplicar a la vida diaria, si Dios realmente espera que vivamos así, aduciendo que es un estándar imposible para el comportamiento humano. Veamos lo que Sermón del Monte significó para los primeros oyentes del Nuevo Testamento. Cuando Jesús tenía 30 años, comenzó su ministerio público, predicando el arrepentimiento. Apártense de sus pecados, vuelvan a Dios, porque el reino de los se ha acercado. Mateo 4:17. Desde entonces, Jesús comenzó a recorrer Galilea, el norte de Israel, enseñando en las sinagogas de ellos, lugar de reuniones de los judíos para la instrucción de las Escrituras para proclamar el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Jesús nació en Israel en el siglo I, cuando los judíos esperaban ansiosos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y la llegada del profeta del Nuevo Testamento, y se cumpliera la promesa que el Dios del cielo estableciera su reino en la tierra, eterno e inmovible. Daniel 2:44. El profeta Daniel escribió que, en ese tiempo, Dios acabará con la rebelión, y pondrá fin al pecado, expiará la culpa, y traerá justicia eterna. Daniel 9:24. Cuando Jesús llamó a la gente a alejarse del pecado y volverse hacia Dios, Él empezó a establecerse en la tierra, logró la atención de todos para que vinieran a ser parte del reino, y fueran libres del pecado que les había alejado de Dios. Para estar seguros de que tendrían un lugar en el reino de Dios. Cuando Jesús comenzó a sanar a muchas personas de todo tipo de enfermedades y aflicciones, se cumplió lo que los profetas escribieron: sed fuertes y no temáis, porque vuestro Dios viene a vosotros a salvarles. Cuando venga Él abrirá los ojos de los ciegos y abrirá los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo y gritará y cantará el mudo. Isaías 35 del 4 al 6. Jesús pronunció su Sermón del Monte al principio de su ministerio, con 7 palabras específicas acerca del tipo de persona que tendrá una parte en el reino de los cielos. A estas afirmaciones se le conocen como bienaventuranzas. Según las enseñanzas de Jesús, el reino de los cielos pertenece a los pobres de espíritu, a los que lloran por sus pecados, a los mansos, que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, que tienen limpio el corazón y son pacificadores. Mateo 5 del 3 al 9. Esta no es una lista de estándares imposibles, que nadie puede cumplir.
Es una descripción de lo que es normal para todo ser humano. El comportamiento humano actualmente es contrario al propósito al que fue creado originalmente. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 1:96, dice, que fuimos creados para expresar bondad, amor, amabilidad, la misericordia del Creador, el mundo con la forma en que vivimos, porque en la humanidad Cristo tenemos capacidad de ser mansos y humildes de corazón. A pesar de la corrupción de nuestra sociedad por causa del pecado, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de ser misericordiosos y amables. Aunque somos imperfectos por nuestra naturaleza caída, podemos iluminar el mundo con la imagen de Jesús. El Sermón del Monte, por sí mismo, no puede producir un carácter semejante al de Cristo. Necesitamos un poder sobrenatural que transforme nuestra personalidad y carácter para ser semejantes a Cristo en personalidad y carácter. Jesús nos transforma para ser como Él, a través de su Espíritu que mora en nosotros. La multitud que oyó a Jesús hablar, no lo sabía que Jesús iba a abrirles el camino para ser restaurados al propósito en que fueron creados, para ser como Él a través de su muerte y resurrección. La salvación es la restauración completa de la naturaleza divina a la humana afectada y degenerada del pecado, por el poder de Dios de su muerte en la cruz. A través de su enseñanza, Jesús infundió en ellos la necesidad de ser como Él, describiendo el tipo de vida que ellos necesitaban por la fe en su nombre. Durante las últimas semanas nos hemos estado hablando de las declaraciones de Jesús, las bienaventuranzas. En cada una de ellas, Jesús comienza bendiciendo a los valores espirituales que tenemos, y bendito significa feliz. El que es verdaderamente feliz, no esconde, exhibe con su forma de vivir, estos rasgos que ha recobrado de la naturaleza que tuvo cuando fue creado. Las personas que heredarán el reino de Dios, tienen estas cualidades y la vida eterna al creer en Jesús. Esto incluye el cielo presente, y cuando mueran, la vida eterna en la tierra después de su segunda venida. Cuando leemos las bienaventuranzas, inmediatamente nos preguntamos, ¿será que esto tengo que hacer para salvarme? ¿Tengo que ganarme la salvación exhibiendo estos rasgos en mi carácter? ¿Y qué pasa cuando estallo de ira? ¿Habré perdido mi salvación? Todas estas preguntas han pasado por la mente alguna vez. Cuando Jesús predicó las bienaventuranzas, no estaba hablando de ninguno de estos temas. Él estaba describiendo el tipo de personas en que se convierten los que siguen y reciben la salvación que Él ofrece, como personas que tienen valores del reino del cielo en la tierra. Repasemos brevemente las bienaventuranzas. Mateo del 5 al 3. Dice, el que es pobre en espíritu tiene una actitud correcta delante de Dios, porque reconoce su completa dependencia de Dios en todo. El que llora, porque tiene una actitud correcta hacia el pecado, y se da cuenta que el pecado es pecado, y que como pecado es una ofensa contra Dios, reconoce su condición y se arrepiente con entrega y sinceridad. El que es manso, tiene la actitud correcta hacia los demás, con su actitud es paciente y sufrido de las acciones ajenas, no paga mal por mal. Quien tiene hambre y sed de justicia, tiene la actitud correcta hacia su propia conducta, porque anhela siempre hacer lo que es correcto y justo delante de Dios. El que es misericordioso, tiene la actitud correcta por aquellos que sufren, tiene compasión, incluso por los que están pagando el castigo por sus malas acciones. Ahora, examinemos las dos últimas bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5. Esta bienaventuranza tiene que ver con los motivos. La palabra griega que se traduce puro significa, sin mezcla, libre de deseos corruptos. Ser limpio de corazón, significa tener una actitud sincera delante de Dios. Los que piensan así son felices, porque estarán con Dios. Bienaventurado el hombre que piensa así, que es puro y sincero de corazón, porque ese hombre algún día podrá ver a Dios. Aquellos que son puros de corazón, tienen una actitud correcta de los propósitos de Dios, porque dan la gloria de Dios y no la de ellos mismos, viviendo para alabar y glorificar su bendito nombre. Alabanza de Dios, y no para la gloria de los hombres. Mateo 16:24. Jesús nació en una cultura judía acostumbrada a exaltar los valores humanos y las acciones externas. Era una religión llena de obras religiosas equivocadas, y actitudes hipócritas de fariseos y escribas. Pura apariencia, solo enfatizaba lo superficial, el lavado de manos y las limpiezas ceremoniales externas. Pero,
Sus corazones estaban llenos de pudrición y contaminación, porque todo hacían para ganar la alabanza de los hombres. Mateo 23 del 1 al 39. En el Sermón de las Bienaventuranzas, Jesús estaba introduciendo un nuevo concepto de pureza interior del corazón, pureza de motivos y pureza de devoción a Dios, todo lo opuesto a los fariseos. Mateo 6 del 1 al 18. La frase, verá a Dios, es un hebraísmo, o una figura retórica. La palabra ver, se usaba para decir poseer, o tener. Quien es puro de corazón poseerá o disfrutará de la felicidad de Dios. En Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto no significa trabajar por la paz mundial, ni preocuparse por nada, significa mantener la paz de Jesucristo. Dios está dándonos paz en medio del sufrimiento, pero su paz se completará progresivamente con su regreso a este mundo. En Colosenses 1:20, dice, por medio de Jesús, Dios reconcilió a todos, haciendo la paz por medio de su sangre en la cruz. Ahora consideremos 2 puntos importantes. Dios trae paz a todos los que se entregan a Él. Romanos 5:1. Cuando Jesús regrese, traerá su paz eterna a este mundo, y establecerá su reino en la tierra. Isaías 9 del 6 al 7. Un pacificador tiene la actitud correcta delante de Dios, porque está familiarizado con el propósito de Dios para su vida. Un pacificador trabaja para traer paz en cada área de sus relaciones, jamás reclama sus derechos, porque sabe que debe dar gloria y honra al Señor, incluso cuando es agraviado y tratado injustamente. Ser llamado hijo de Dios en el idioma hebreo no tenía muchos adjetivos. Un hijo de Dios era un pacifista, alguien que ponía la paz de Dios en medio del odio y la preocupación. ¿Es usted como persona el centro de peleas y conflictos con los demás, el que causa peleas, que reacciona rápido y cree que tiene siempre la razón, y olvida que es un portador de paz en cada situación? Jesús hizo 2 más declaraciones, benditas, bienaventurados, los que son perseguidos porque viven para exaltar a Dios, bienaventurados aquellos que son objeto de burla, persecución y odio por seguirme. Mateo 5 del 10 al 11. Jesús estaba advirtiendo a su audiencia cómo sus seguidores responderán y cómo será su carácter delante del mundo. Jesús dijo que estén contentos, porque su recompensa será grande en esta vida y en la vida venidera. Ahora analicemos esto en detalle. Nuestra personalidad cambiará a medida que volvamos a nuestro comportamiento normal, es decir, a tener la misma personalidad y carácter en que fuimos creados. Quizás a los que te rodean les parecerá raro, pero usted y yo debemos aprenderlo y practicarlo. Es mejor que nos critiquen por ser como Cristo, en lugar de que nos critiquen por tener un carácter diabólico, difícil, desconsiderado, pendenciero, duro y discriminatorio. Más adelante en el Sermón del Monte, Jesús enseñó que amemos a nuestros enemigos, y que oremos por aquellos que ultrajan y nos persiguen, porque, así, actúan los verdaderos hijos de Dios. Mateo 5:45. Jesús terminó esta parte de su sermón con 2 declaraciones más. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5 del 13 al 15. Jesús estaba usando referencias culturales familiares para ayudarlos a entender los valores divinos. Ustedes fueron salvados para hacer esto. En el mundo antiguo, la sal era muy apreciada y estaba asociada con la pureza y se usaba como ofrenda judía. Levítico 2:13. La sal era un conservante y un sazonador que daba sabor a la comida. Lo malo es cuando la sal ha perdido su sabor, no sirve para nada. Mateo 5:13. Como cristiano, debemos cumplir nuestro llamado y propósito de reflejar el carácter de Cristo al mundo que nos rodea. Al contrario, no somos sal, no tenemos sabor a Cristo. Desarrollar el carácter de Cristo, poner a Cristo por encima de todo es lo más importante. Cristo debe estar por encima de nuestra carrera, trabajo, ministerio, matrimonio, familia. Si no eres como Cristo, no sabes quién eres, ni por qué vives, tu vida es vacía y sin propósito. La afirmación de que vosotros sois la luz del mundo, era una expresión familiar para el público judío, se refería a Jerusalén como la luz del mundo. Con esta declaración Jesús estaba llamando a sus oyentes para ser sus seguidores. Él quería que sean como Él, porque Él era la luz del mundo. Juan 9:5. Todo aquel que vive y piensa como Cristo, refleja la luz de Cristo en el mundo. Reflejemos su luz,
su resplandor que está dentro de nosotros. Dejemos que su espíritu se refleje en nuestra vida con actitudes, motivos, palabras y acciones de Cristo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una montaña debe dejar que su luz en la noche para que todos la vean. Mateo 5:14. El propósito de una lámpara es dar luz y ser un luminar visto por todo. Si no se puede ver, es una luz inútil e inservible. Jesús dijo: no tapes tu luz debajo de un almud, pon tu candelero para que alumbra a todos. Mateo 5:15. Las casas en el Israel del siglo I eran oscuras y generalmente tenían una sola ventana pequeña. Lámparas eran unos tazones, llenos de aceite y una mecha que sobresalía del aceite. Las lámparas se colocaban en las partes altas para lograr iluminar la casa. El aceite no era como el querosene, era dificultoso prender las mechas. En ese tiempo no había fósforos y las lámparas eran de tierra quemada. Por razones de seguridad, la gente salía de la casa, quitaba la lámpara del candelero y la ponían debajo de un almud, una medida de arcilla cocida para reducir el riesgo de incendio. Jesús terminó su enseñanza con esta declaración: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Así como Jesús reflejó a Dios el Padre al mundo, a través de su carácter, los que quieren tener parte con Él, en su reino glorioso, tiene que reflejar su carácter a este mundo también. No olvidemos el contexto. Jesús estaba hablando con personas que esperaban la venida del reino de Dios, y querían saber quién tendrá un lugar en el reino de Dios. Jesús no estaba enseñando un sermón sobre cómo ser salvo, o sobre quién es salvo y quién no. Ninguno de los que escucharon pensó de esa manera. Jesús estaba comenzando a preparar a sus seguidores para su muerte, sepultura y resurrección. Les estaba preparando para que tengan una auténtica relación con Dios, y para que, a pesar de su humanidad, los hombres y las mujeres se conviertan en hijos e hijas de Dios. En las bienaventuranzas, Jesús describió el tipo de carácter de los salvos. Después de que son redimidos, explicó cómo son los hombres y las mujeres que son guiadas por su Espíritu que mora en ellos. Durante los próximos 3 años, Jesús continuó enseñando y demostrando a sus seguidores los rasgos de su carácter. Las bienaventuranzas describen el carácter de aquellos que pertenecen al reino de Dios, y son semejantes a Cristo. Para algunos hablar sobre cómo desarrollar un carácter semejante al de Cristo puede parecer abrumador, especialmente cuando analizaremos las bienaventuranzas. Esta lista no enfatiza casi nada acerca de lo somos y hacemos, bien somos como Cristo o no somos como Cristo. Si no somos, esta es una oportunidad para tener las marcas de Cristo, aprenderlos, practicarlos, empezando ahora. Ninguna de las personas con la que habló Jesús ese día eran capaces de demostrar las marcas genuinas de Dios. Olvidaron que fueron creados a su imagen. No entendieron, porque el Espíritu Santo todavía no había venido, porque su religión era llena de impureza y huesos secos. Cuando le pides a un niño de 5 años que ponga la mesa a la cena, no lo hará, porque no puede hacerlo. Lo hace, no lo hará bien. Cuando enseñas a hacerlo, poco a poco él desarrollará su potencial y la experiencia requerida. No hará correctamente, si no lo entrenas correctamente. Practicas las marcas de Cristo, o alguien te hace enojar, reaccionar y arremeter con ira y rabia incontrolable. No te preocupes, aún no eres perfecto, y por eso necesitas mansedumbre, reconocer tus reacciones, confesarlo y seguir en la dirección correcta. Confiesa estas bienaventuranzas, pidiéndole a Dios que te ayude a crecer en humildad, mansedumbre y misericordia. Clama a que te ayude a crecer y recibir humildad, mansedumbre y misericordia porque expresas el carácter de Cristo, y tener las características como ciudadano del reino de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Diana.